pero tenemos, ¿no es cierto?, que este concepto de salud está definido en tres partes: salud social, mental y física. Ya se definió un estado de salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente de la ausencia de afecciones o enfermedades. O sea, uno dice, no, yo estoy bien porque no siento nada, ¿no es cierto? Pero hay que estar bien completamente, como lo señala en este lugar. Hola, buenos días. Entonces, ¿a qué se referirá una salud social? Hola, buenos días. La salud social se refiere a la integración al medio social, ¿no es cierto? Cómo nos insertamos en la sociedad. Acá tenemos muchos ejemplos, ¿no es cierto? A veces cuando vamos al jardín, los primeros días, en la familia, con los amigos en el barrio, ¿no es cierto? ¿Cómo es esa integración? ¿Cómo se siente uno? También una buena relación con otros, ahí tener, ¿no es cierto?, amistades, buena empatía, no tener problemas, ¿no es cierto? Y eso va a estar conllevando también adaptación también exitosa al ambiente, ¿ya? Eso como que es necesario para una salud social, poder adaptarse a distintas situaciones. Salud mental, ya más personal esto, ¿no es cierto? Lo otro está más relacionado con las relaciones con el medio. Esto, salud mental, ¿no es cierto?, se refiere a un equilibrio interior, afectivo, satisfacción consigo mismo, sentirse feliz, bienestar con los demás, no tener algún problema con los demás, ¿no es cierto?, que te pueda estar afectando tu salud mental. Y también esa salud mental te puede servir, ¿no es cierto?, para enfrentar exigencias de la vida, y eso te va a estar dando una mejor salud mental también, va a tener mayor tranquilidad. Y por último, esta salud física, que se refiere principalmente al funcionamiento del cuerpo. Ya aquí, ¿no es cierto?, vamos a ver cuando nos enfermamos, cómo resistimos a estas enfermedades. También capacidad física para poder responder a diversos eventos, principalmente alguna actividad física más fuerte, quizás, ¿no es cierto?, realizar alguna acción, o también cuando uno sea afectado por una enfermedad tiene que tener igual una buena respiración, una buena capacidad pulmonar. Y también un buen nivel de aptitud física. Eso está más relacionado, ¿no es cierto?, a una exigencia que te puede dar, ¿no es cierto?, la vida en alguna acción que necesitas hacer. Ya, porque ahí te pueden provocar otro tipo de lesiones, depende de lo que uno haga. Pero principalmente, ¿no es cierto?, esta clase va a estar enfocada a la salud, ¿no es cierto?, física. Vamos a estar refiriéndonos, en donde vamos a estar hablando de los microorganismos en una primera etapa, que van a ser aquellos, ¿no es cierto?, que nos van a poder producir algunas afecciones. Y también, aprovechando, ¿no es cierto?, que vamos a estar hablando de los microorganismos, ya la clase, yo creo, del día jueves, vamos a estar refiriéndonos al coronavirus, levemente, ¿no es cierto?, porque igual ya hemos hablado bastante del tema, o hemos escuchado bastante del tema, pero lo vamos a estar relacionando, ¿no es cierto?, con el contenido, ya que es un microorganismo, ¿no es cierto?, y vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, qué afecciones puede estar provocando, cómo prevenirlo, más de lo que quizás sabemos, pero es importante recordar. Entonces, ¿qué es lo que es un microorganismo? Es un ser microscópico, o sea que es muy, muy, muy pequeño, que solamente puede verse a través de este instrumento, y se considera capaz de realizar sus procesos vitales, tales como crecer, alimentarse, producir energía y reproducirse. Eso como acciones vitales, ¿no es cierto?, que le van a permitir a un ser vivo desarrollarse. Su principal característica es la variedad de ambientes en los que pueden vivir estos microorganismos. Incluso, ¿no es cierto?, vamos a estar hablando más adelante que las bacterias, se señala, ¿no es cierto?, fueron los primeros microorganismos que se adaptaron a la vida en la Tierra, los primeros que se fueron generando y comenzaron el desarrollo de la vida, porque tienen una gran adaptabilidad, ¿no es cierto?, se caracterizan por vivir en muchos ambientes diferentes. Además, estos microorganismos son tan pequeños que necesitamos, ¿no es cierto?, este microscópico,
microscopio para poder verlos y a través de eso, ¿no es cierto?, se han podido obtener algunas imágenes. A lo mejor también podríamos estar buscando algunos videos para ver algunos tipos de microorganismos más complejos como son los protozoos, entre otros, ¿ya? También aparece más adelante, vamos a estar viendo una comparación del tamaño de estos microorganismos, en donde, ¿no es cierto?, tenemos ahí una unidad que es muy, muy pequeña, que se denomina nanómetro, la última, micrómetro, que es muy, muy pequeño, ¿no es cierto?, comparado al centímetro. ¿Ya? Entonces, desde los protozoos a las células vamos disminuyendo el tamaño que diga, ¿no es cierto?, de los microorganismos. ¿Ya? Tenemos, ¿no es cierto?, aquí nuestras células animales y tenemos, ¿no es cierto?, que los hongos, las bacterias son más pequeños y los virus son mucho, mucho, mucho más pequeños. Por eso quizás, ¿no es cierto?, hay que tener tanto cuidado con estos virus que son muy, muy pequeños. Por eso tienen la facilidad de llegar, instalarse, ¿no es cierto?, en nuestros pulmones o en otro lugar y provocar alguna afección más grave. ¿Quién descubrió estos microorganismos? ¿No es cierto? ¿Por qué hablamos de estos microorganismos que no los podemos ver? Solamente podemos sentir algunas enfermedades que nos pueden provocar, ¿no es cierto?, pero no se ven. ¿No es cierto? Yo al principio también, cuando estaba la pandemia, decía, no, esa cuestión no existe al principio. Pensaba que el tema quizá era como referido a la represión que hubo en ese momento, pero al ver los impactos a nivel mundial que está generando, ¿no es cierto?, uno ya toma conciencia. Y eso uno tiende a creer, ¿no es cierto?, no está, no se ve, no me produce nada. Pero este descubrimiento data del siglo XVII y principalmente antes se ocupaban en otras cosas a estos microorganismos. No eran relacionados con las enfermedades. Como por ejemplo, en la producción de bebidas alcohólicas se utilizan algunos microorganismos, o se producen algunas bacterias, también para la producción de pan, lácteos, y posteriormente, ¿no es cierto?, se conocieron estas bacterias y microorganismos perjudiciales que pueden estar provocando enfermedades infecciosas. Los microorganismos fueron primeramente observados por Anton van Leeuwenhoek en el año 1680 mediante un microscopio básico diseñado por él mismo, en donde utilizaba principalmente algunos lentes y construyó su microscopio. Pero él lo utilizaba, ¿no es cierto?, para observar el detalle de las telas que comercializaba. ¿Ya? Y ahí observó a estos microorganismos que en una primera idea, ¿no es cierto?, pensó que eran unos pequeños animalitos y así los denominó en ese momento. Posteriormente, ¿no es cierto?, estos microorganismos comenzaron a generar más enfermedades y fueron en mayor medida descubiertos. Y algunas de las enfermedades causadas por estos microorganismos, ¿no es cierto?, han sido un desastre para la humanidad, incluso desde tiempos antiguos, no solamente ahora, como lo fue la peste negra, la viruela, la tuberculosis, y ahora, ¿no es cierto?, tenemos el coronavirus. Entonces, a los microorganismos que nos puedan estar causando alguna enfermedad, ya sean virus, bacterias, protozoos, los vamos a denominar microorganismos patógenos, ya que nos pueden causar alguna afección. Acá tenemos un cuadrito, ¿no es cierto?, en donde estamos resaltando cuáles son algunos de los síntomas de este coronavirus que comenzó muy rápido, ¿no es cierto? Vamos a estar hablando igual de eso. Y en un principio, ¿no es cierto?, todos estaban pendientes de
cómo se masificó esto, que fue bastante rápido y había que estar muy atento a los síntomas que fueran en ese momento, cómo era el goteo nasal, tos, dolor de garganta en un primer momento, y después más grave, ¿no es cierto?, fiebre, neumonía y insuficiencia respiratoria, que es lo más grave, ¿no es cierto?, que necesitan respirador artificial. Entonces, en esta ya segunda parte de la clase, vamos a estar trabajando los diferentes microorganismos. Ya vamos a estar hablando de los virus, las bacterias, los protozoos, y vamos a estar señalando también algunas de sus enfermedades que pueden provocar. ¿Por qué causan enfermedades estos microorganismos primero? Principalmente causan cuando necesiten de otro ser vivo para poder desarrollarse, vivir, ¿no es cierto?, reproducirse. Por ejemplo, nuestro cuerpo puede ser utilizado por microorganismos para obtener alimento, crecer y reproducirse, que, ¿no es cierto?, como un parásito podría estar generando también una afección. En su primera parte del desarrollo, quizás este microorganismo no puede estar causando daño, pero cuando ya nos infecta, nos va a generar un daño mayor. Los microbios tienen múltiples formas y tamaños y podemos dividirlos, ¿no es cierto?, en los siguientes: hongos, protozoos, bacterias y virus, que son los que vamos a estar viendo y vamos a estar señalando sus características como microorganismos y algunas de las enfermedades que nos pueden generar. Vamos a ver, ¿no es cierto?, que tienen distintas formas, distintos tamaños, y también van a tener distintas características desde el punto de vista de las células, ¿ya? Y eso le va a dar también características diferentes, ¿ya? Entonces, primero vamos a estar hablando de los hongos, los cuales es un tipo de célula eucarionte, ya se relacionan los hongos mucho con los vegetales a veces, y la verdad que tienen algo parecido porque su célula igual es muy parecida a una célula vegetal, eucarionte, que tiene núcleo, ¿ya? Y pueden ser formados por una célula o por muchas células, y acá tenemos su tamaño, que son entre los 5 y los 50 micrómetros. Ya vamos a estar viendo acá más adelante, o sea, vamos a comparar el tiro. Los hongos están acá, como en el tercer lugar de los más pequeños. Se caracterizan por ser heterótrofos, ellos, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que fabrican su propio alimento, no necesitan consumir a alguien, ¿no es cierto?, pero se consideran saprofitos, está muy pequeño ahí, que significa eso, que para crecer ellos necesitan materia orgánica, ya algo que se esté descomponiendo para poder obtener, ¿no es cierto?, sus nutrientes y poder surgir, como pueden ser algunos restos de animales y también pueden ser algunos restos de plantas en descomposición. Los hongos se pueden reproducir a través de reproducción sexual o también de asexual, ¿no es cierto? En la asexual hablamos de los hongos cuando nos referíamos a que se reproducían por esporas. Ya, ¿no es cierto? Ahí se dividen sus células, generan muchos núcleos pequeños y pueden reproducirse siempre y cuando existan las condiciones adecuadas. Los hongos causantes de enfermedades son microorganismos patógenos, ¿no es cierto? Ya lo habíamos mencionado porque nos van a causar enfermedades.
Y son eucariotas porque poseen un núcleo en donde se encuentra el ADN, por eso se refieren a eucariotas. Pueden ser multicelulares, ¿no es cierto? Y cuando invaden un alimento, ¿no es cierto?, podemos verlo en forma de moho, a veces cuando nos queda un alimento ahí guardado, o el pan, ¿no es cierto? ¿Qué más sale comúnmente? Alguna fruta que se está descomponiendo también, van a estar generando un moho, que no sé si ya se nos queda mucho tiempo, incluso como que nace como una tela de araña, que es producto, ¿no es cierto?, de que ese hongo creció porque se estaba aprovechando de la materia en descomposición. Los hongos pueden estar causando enfermedades, ¿no es cierto?, como en la piel principalmente, como en la tiña, que es como estas manchas, pie de atleta, que esto es lo que se genera en los pies cuando se genera mucha humedad, ¿no es cierto?, y no se, o también no se secan bien los pies cuando se bañan después, puede estar generando también hongos, o se pueden estar pegando en algún lugar, y también se pueden estar aprovechando de esa humedad también en las uñas y pueden estar generando también una infección. También hay algunos hongos que son capaces de descomponer algunos alimentos y pueden producir sustancias venenosas para los mamíferos si son consumidos. ¿Ya? Por lo tanto, hay hongos venenosos que más que producir una enfermedad, incluso, ¿no es cierto?, podría, no sé si podría matarnos tanto, pero si son venenosos, algo nos va a hacer, ¿no es cierto? Utilizar la misma mascarilla siempre, igual producen hongo pulmonar. Yo utilizo la mascarilla siempre la misma, por eso es aconsejable cada 2 o por lo menos una diaria. No es Porque la mascarilla queda llena de bacterias. claro. Entonces, al estar respirando, uno, aparte del dióxido que bota, está respirando la misma bacteria que tú mismo estás botando. Va a producir un Se acumula. hongo pulmonar que puede causar la muerte. Son peligrosos los hongos, ¿no es cierto? Porque al final van a estar aprovechando la materia y se pueden reproducir, ¿no es cierto? Lo que pueden ver, ¿no es cierto? Ustedes, si es que se les queda algo en descomposición ahí. Por eso la idea, ¿no es cierto? A veces hay que lavar las cosas luego, porque si no... Aparte que el hongo empieza uno y empieza a nacer colonia, entonces Claro, ¿no? ya es difícil después matar ese hongo. En un frutero, ¿no es cierto? Ahí se pudre una fruta, empiezan a pudrirse todas más rápido, hay que sacar el tiro de eso. Ahora vienen las bacterias, que las bacterias, a diferencia de los microorganismos, de los hongos, son procariontes. ¿Qué significa que sean procariontes? Que no tienen un núcleo, por lo tanto su ADN está como disuelto en esa célula, y la mayoría de estas bacterias son formadas por una sola célula, unicelulares, y su tamaño va entre los 1 y 5 micrómetros. Será más grande o más pequeño que los hongos, más pequeño, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Dónde está la comparación? Muy bien. Acá está. Acá tenemos a las bacterias, ¿no es cierto?, en el segundo lugar de las más pequeñas, porque son formadas por una célula. Ya teníamos los hongos que pueden ser incluso, ¿no es cierto?, multicelulares. En el caso de las bacterias pueden ser, ¿no es cierto?, autótrofos y que sintetizan, ¿no es cierto?, sus propios alimentos, y también pueden ser heterótrofos que obtienen sus nutrientes al consumir otros organismos. Se reproducen a través de reproducción asexual, la cual era, ¿no es cierto?, esa la que no necesita de otro progenitor, se pueden reproducir solas, y lo hacen por fisión binaria. La fisión binaria, ¿no es cierto?, era cuando generaban dos células idénticas a la célula madre. Por lo tanto, podrían generar muchas células fácilmente, ¿ya? Era una de las reproducciones más simples.
Acá tenemos, ¿no es cierto?, algunas de las bacterias microscópicas de los bacilos, y también de espirilos, que son diferentes, ¿no es cierto?, más delgadas y aquí más gruesas. La mayor parte de las especies de las bacterias no son patógenas. Eso quiere decir que tenemos algunas bacterias que están en nuestro cuerpo que no nos hacen mal, que nos pueden estar ayudando incluso, ¿no es cierto?, a que no nos produzcan algunas enfermedades, y también nos pueden estar ayudando, ¿no es cierto?, en la descomposición de algunos alimentos. Como en la piel también pueden estar ayudando también, y en los intestinos. Y su presencia puede mantener, ¿no es cierto?, nuestra salud en buenas condiciones. Pero hay bacterias también negativas y pueden estar produciendo, ¿no es cierto?, algunas afecciones. Aquí tenemos algunas afecciones leves, pero la verdad que algunas bacterias sí pueden estar provocando enfermedades más graves. Las leves, ¿no es cierto?, vamos a tener estas espinillas que son creadas por bacterias, las caries también son creadas por bacterias, y también una diarrea puede estar siendo generada por alguna bacteria. ¿Ya? En todo caso, vamos a tener una clase después, ¿no es cierto?, en donde hablemos de diferentes enfermedades y las estemos relacionando, ¿no es cierto?, a distintas partes del cuerpo y a formas también como se contagian. Ya, vamos a seguir avanzando entonces. Las bacterias, pusimos acá, que producen estas enfermedades. ¿Qué más podemos señalar de las bacterias, no es cierto? Que son seres unicelulares, se considera un ser vivo, ya, porque son capaces, ¿no es cierto?, de generar su propio alimento, alimentarse de otros. Por lo tanto, cuando sufrimos, ¿no es cierto?, alguna infección de alguna bacteria, ahí tenemos que consumir, ¿no es cierto?, antibióticos. Ya las bacterias se consideran un ser vivo y eso es como antibiótico, un antimicroorganismo con vida. ¿Ya? Por eso, ¿no es cierto?, estaba viendo el otro día un video, que a lo mejor lo comparto después en otra clase que se refería, ¿no es cierto?, a que las bacterias son las que pueden producir enfermedades más graves, ¿ya? Porque son seres más mayor capacidad, ¿no es cierto?, para reproducirse. ¿Ya? Vamos a estar viendo que en comparación, ¿no es cierto?, con los virus necesitan otro ser, ¿no es cierto?, para poder desarrollarse. Por lo tanto, no se consideran como ser vivos en su capacidad normal, ¿ya? Necesitan de otro ser, ¿no es cierto?, para poder desarrollarse. En cambio, las bacterias ya son un ser vivo, considerado, ¿no es cierto?, con mayor capacidades, y los antibióticos, por eso, ¿no es cierto?, son más fuertes que un antiviral. ¿Ya? Sobre todo en niños, hay que tener, ¿no es cierto?, mucho cuidado en la receta, ¿no es cierto?, que te puede dar un médico para que consumas algún antibiótico. ¿Ya? Tiene que hacerte varios exámenes, ¿no es cierto?, para estar seguro que es una bacteria y poder recetarte el antibiótico adecuado, porque, o si no, ¿no es cierto?, si te recetan un antibiótico, este puede estar matando las bacterias buenas que uno tiene. Entonces, eso también te podría estar generando la ausencia de algunas bacterias que nos permiten mantenernos en buena salud. ¿Ya? Entonces, es complicado a veces los antibióticos por ese tema, ¿no es cierto? Tienen que ser los antibióticos adecuados para la bacteria que esté provocando alguna enfermedad. Eso más que nada quería mencionar, ¿no es cierto?, las bacterias que no estaba acá señalado, pero cuando hablemos de los virus, ¿no es cierto?, vamos a hacer ese contraste mejor también. Y ahora tenemos los protozoos, que este es un organismo eucarionte que tiene núcleo. Cuando hacemos la comparación de que tienen o no tienen núcleo,
las células que tengan núcleo se van a estar considerando con un mayor desarrollo en el interior, porque van a tener más organelos, van a ser más complejas. Así que por eso se hace esa comparación eucarionte, procarionte. Las procariontes son como más primitivas, menos desarrolladas. Eucariontes con núcleo son más complejas, más completas también. Unicelulares, formados por una célula, y su tamaño puede ser mayor. Ya tenemos, ¿no es cierto?, los protozoos. Los de mayor tamaño, de eso podríamos buscar un videíto más ratito, cuando tenga un tiempo, cuando los dejen en alguna actividad, porque son quizás, ¿no es cierto?, los microorganismos menos conocidos y son los más extraños, ¿ya? Porque tienen distintas formas, así que podemos ver unas imágenes bastante extrañas. Son heterótrofos, necesitan de otros para alimentarse, consumen a otros microorganismos más pequeños. Su reproducción es asexual, igual que las bacterias, eso por fisión binaria, aunque también puede ser, ¿no es cierto?, a través de gemación, en donde producen una célula más pequeña que otra, en su división, o también la esporulación, que es muy parecido a lo de los hongos. Viven principalmente en el agua, por ejemplo, en los acuarios, en los charcos, aguas estancadas. A diferencia de las bacterias, estos son considerados depredadores que pueden cazar su alimento, principalmente van a estar como absorbiéndolo y después lo pueden digerir. Tienen diferentes formas, tamaños, además algunos poseen cilios, que son como pelitos a su alrededor, algunos poseen flagelos, como una cola, principalmente, ¿no es cierto?, para poder moverse y poder así, ¿no es cierto?, cazar, pillar algunos microorganismos. Algunos de estos protozoos son capaces de producir graves enfermedades, como la enfermedad del Chagas y la malaria, ya que son algunas enfermedades que ¿cómo se llama?, transmiten algunos insectos. Y por último tenemos al virus como microorganismo, ¿no es cierto?, que nos faltó revisar. Y como se señala en esta primera parte, ¿no es cierto?, los virus necesitan entrar a una célula para poder reproducirse. ¿Ya? Son organismos, ¿no es cierto?, que van a necesitar de otro ser para poder vivir. La célula se infecta con un virus y como que ahora el virus es el que domina la célula y va a estar encargada de producir los componentes que forman al virus. Posteriormente la célula va a estar produciendo muchos nuevos virus que van a terminar abandonando la célula, destruyéndola obviamente, matándola, y así, ¿no es cierto?, va a empezar a infectar a más células con estos virus que se produjeron en esa misma. Los virus producen muchas de las enfermedades que conocemos, como la hepatitis, en donde se ponen los ojos amarillos, también el resfrío común y la influenza, la cual es un resfrío que puede causar incluso la muerte, y, ¿no es cierto?, existe ahora en vacunas, sobre todo para los adultos y menores. También algunos virus, ¿no es cierto?, son capaces de producir enfermedades como el SIDA, en donde principalmente se ataca el sistema inmune. Estuvimos hablando igual la clase pasada, y vamos a estar hablando también quizás cuando veamos enfermedades infecciosas en más detalle. Ya, como podemos ver, ¿no es cierto?, los virus van a tener distintas formas. Ya, eso es la complejidad de los virus, que son diferentes.
Y acá tenemos algunas de las formas y sus características. Tenemos virus que son con estructura helicoidal, que vamos a tener una forma de hélice en su material genético, como son el virus de la rabia, que también tiene una membrana que va a rodearlo, ¿ya? Que son lo que está describiendo, ¿no es cierto?, de esta estructura. Y también pues, tenemos virus poliédricos, que es por la forma, ¿no es cierto?, de su figura geométrica. Tienen muchas caras triangulares, como un domo completo, ¿será? Los adenovirus ocasionan ciertas infecciones respiratorias en el ser humano. Son un ejemplo de virus poliédricos. Más que nada, ¿no es cierto?, describe la forma y si podemos, ¿no es cierto?, pensar, también acá vamos a tener los virus en forma de corona. Por eso, ¿no es cierto?, este virus se llama, el COVID se denomina así, por su forma. Y además, ¿no es cierto?, la forma va a permitir va a estar determinando su contagiosidad. ¿Ya? Este coronavirus, ¿no es cierto?, es tan complejo, que vamos a estar hablando en la próxima clase, por su forma. ¿Ya? Esta forma de corona aumenta su contagiosidad. Y finalmente, chiquillos, para terminar la materia de hoy día, se resalta de nuevo esta comparación de microorganismos de tamaño, ¿no es cierto?, que nos da cuenta principalmente de la capacidad de cada ser vivo, ¿cierto? Vamos a tener a los virus como los más pequeños, vamos a estar señalando, ¿no es cierto?, que son seres que necesitan de otro ser para poder reproducirse porque son tan pequeños en sí en su interior algunos organismos, o sea, organelos, para poder desarrollarse van a necesitar de otras células. Más que nada los virus en su interior van a tener ADN y eso les va a permitir infectar otras células y manejarla, ¿no es cierto? Más adelante vamos a tener seres sí formados por una célula, por lo tanto ya nos pueden estar generando por sí solos alguna enfermedad más grave, como son las bacterias, ¿no es cierto?, que son seres primitivos, se pueden señalar, ¿no es cierto?, que permitieron generar el desarrollo de la vida. Tenemos bacterias buenas, bacterias malas, por lo tanto hay que tener cuidado con el consumo, ¿no es cierto?, de los antibióticos. No son siempre recetados a la primera, ¿no es cierto?, por eso mismo. Los hongos, que pueden ser autótrofos y heterótrofos, y son capaces también de producir enfermedades. Bueno, después tenemos nuestras células, ¿no es cierto?, para que entren en la comparación de nuestro tamaño, o sea, del tamaño, en donde las células vegetales son levemente más grandes que las células animales, y eso es principalmente por la vacuola que poseen, que almacena agua. Y tenemos a los protozoos, que son estos seres, ¿no es cierto?, que son de mayor tamaño y son capaces de alimentarse de otros seres más pequeños. Entonces, importante también en este gráfico, las unidades, ¿no es cierto?, esa como U, significa micrometro, ¿ya? Y un micrómetro, o sea, 1000 micrómetros es 1 milímetro. Ahí tenemos la comparación que 1000 micrómetros es 1 milímetro, o sea, 1 milímetro es lo que podemos marcar con nuestras manos y lo otro ni siquiera lo podríamos hacer así, como si tuviéramos nuestros dedos juntos. ¿Qué más tenemos? ¿No es cierto? Que lo más pequeños son los nanómetros que están acá y más o menos, ¿no es cierto?, los virus son los microorganismos más pequeños. Acá tenemos algunos descriptores, ¿no es cierto?, de que algunos pueden ser mirados por nuestro ojo,
pero después ya necesitamos de un microscopio más básico y después ya de un microscopio electrónico, que son los más poderosos, para poder visualizarlos. Y eso con respecto al contenido de hoy, chiquillos y chiquillas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Unas pequeñas preguntitas de aplicación en donde tratemos, ¿no es cierto?, de recordar qué es lo que hablamos de las bacterias, de los virus, de los protozoos, los hongos. A ver de qué nos sale alguna preguntita. Actividad. Observe la siguiente imagen y explique cómo realiza el proceso reproductivo los siguientes tipos de hongos. Esto recordar un poquito la clase anterior, quizás, ¿no es cierto?, en donde vimos las reproducciones de estos organismos, ¿ya? Y quizás, ¿no es cierto?, aquí podemos recordar cuáles son sus características. Las levaduras son hongos unicelulares que se reproducen por gemación. ¿Ya? Ahí están diciendo cómo se reproducen, gemación. ¿Cuál era la gemación? Acá tenemos el dibujo. Teníamos una célula, ¿no es cierto?, que comienza a dividirse y después tenemos dos células, pero ¿son iguales o no son iguales? Eso había que fijarse. Para el caso de los hongos pluricelulares, como el que vemos en segunda imagen, que van a formarse, ¿no es cierto?, como por largos filamentos llamados hifas. Estos son hongos denominados mohos y se reproducen a través de esporas. Y como recordando, ¿no es cierto?, acá en la explicación debería ir eso, ¿ya? Cómo se reproducían las esporas es a través, ¿no es cierto?, de la división de una célula en muchos núcleos pequeños, y estos, ¿no es cierto?, van a necesitar llegar a un lugar en donde exista materia orgánica, exista también las condiciones quizás de temperatura principalmente para poder desarrollarse. ¿Ya? Entonces, eso iba más que nada en esto, ¿no es cierto? Explicación acá de la reproducción, gemación, en donde vamos a tener que se producen dos células de diferente tamaño, ya que la otra era la fisión binaria, en donde se producían de diferente, o sea, de igual tamaño, pero la gemación es de distinto tamaño. Y la otra, ¿no es cierto?, la esporulación, es cuando se producen estas esporas, que son muchos núcleos que se dividen en la célula, pero son muy pequeños, por lo tanto necesitan llegar a un lugar donde se encuentre su alimento. Ya, esta actividad se la vamos a dejar a ustedes, chiquillos. Se refiere a las características de las bacterias. ¿Ya? Aparece acá un texto, no sé si se ve bien acá, y lo vamos a dejar un ratito. Ya, la idea es que lo puedan leer y puedan estar analizando estas preguntitas en estos últimos 10 minutitos de clases. ¿Ya? Está referido a las bacterias y sus principales características. ¿Ya? Como las preguntas son, ¿qué importancia tienen los microorganismos en el surgimiento de los seres vivos? Principalmente las bacterias. ¿Qué importancia tienen? Referido aquí a lo que aparece en el texto. La primera pregunta está muy referida al texto. Mencione 3 características de las bacterias. Aquí aparecen algunas de las características, principalmente algunas de las formas de la célula, qué características tienen. Y por último, ¿no es cierto?, ¿cuáles serán algunas de las aplicaciones de las bacterias? Recordar, ¿no es cierto?, que hay algunas bacterias que son buenas y podríamos estar averiguando, ¿no es cierto?, cuáles son sus aplicaciones. Los vamos a dejar un momentito en eso, chiquillos, mientras voy a ver, ¿no es cierto?, si es que puedo encontrar algún video de algún protozoo que podamos ver. Y también a ver si quedó algún concepto pendiente que quisiéramos señalar. También, si hay consultas, chiquillos, con respecto a lo que vimos, lo pueden hacer en este momento. Si quieren, volvemos atrás, ¿no es cierto?, y aclaramos algún concepto, lo pueden hacer también en este momento.
Ya, chiquillos, vamos a dejar esa actividad para la próxima clase de tarea, ¿no es cierto? Que nos queda poco tiempo. Y vuelto más que nada, ¿no es cierto?, para mostrarles a los protozoos. La verdad que estuve buscando, pero no me cargó muy bien las páginas. Pero estuve buscando un video, pero no me resultó muy bien en el internet. Así que queda pendiente también el video de los protozoos. Y tenemos acá algunas de las formas y algunos de los lugares que pueden estar generando enfermedades, ¿no es cierto? Aquí tenemos algunos protozoos vaginales, intestinales y otros, ¿no es cierto? Teníamos, ¿no es cierto?, que pueden ser transmitidos por algunos insectos, como muestran acá. Y aparece, ¿no es cierto?, información. Este no me cargó. $16. Vamos a ver si se ve algo. Aprovechar este minuto que nos queda. Oh, dejé compartir.